Egunon, eskerrik asko etortxagatik. Hoy les quiero trasladar una buena noticia que tiene que ver con una iniciativa que presentamos con respecto a la política de vivienda hace prácticamente un año. Me remonto para contextualizar un poco la situación al mes de marzo-abril del año 2012. Entonces presentamos una moción al Pleno que incorporaba una doble iniciativa. Por un lado, instar al Gobierno vasco a que modificara la normativa vigente para incorporar la posibilidad del alquiler con opción a compra como fórmula de transmisión de las viviendas de protección oficial. Y además de instar al Gobierno vasco a que pudiera cambiar la normativa, instábamos al Gobierno municipal a que, una vez realizado este cambio, pudiera incorporar las viviendas de protección oficial de promociones municipales que ya están construidas pero no han sido adjudicadas porque no han tenido adjudicatario, es decir, están vacías, las pudiera modificar su fórmula de transmisión a esta nueva fórmula del alquiler con opción a compra en aras a responder un doble problema que habíamos diagnosticado por parte del Partido Nacionalista Vasco. Y es que en nuestro análisis de la vivienda, el diagnóstico que hicimos también en campaña electoral y que está recogido en nuestro programa electoral sobre la vivienda, hablábamos que este problema había variado, que ya no era el problema tradicional de la escasez de oferta, sino que ya el problema de la vivienda se debía fundamentalmente a la mala calidad de algunas de las promociones de vivienda pública, a retrasos en algunas de las promociones que perjudicaban seriamente a los adjudicatarios y sobre todo a ciertos abusos que se habían producido pues en cooperativas, etcétera, por parte de algunos de los promotores, ¿no? Y que además de ese problema, el segundo problema que tenía la vivienda en la ciudad es que ahora no es que hubiese problema de escasez de oferta, sino que en la imposibilidad de acceder a la vivienda, bien porque en una época de crisis las familias, fundamentalmente jóvenes, no tenían recursos económicos suficientes para poder hacer frente al pago de la misma, o bien por la crisis económica, las restricciones crediticias de los bancos, es decir, las dificultades que ponen los bancos a la hora de conceder los créditos, hacía imposible que personas que incluso estaban trabajando pudieran acceder a un crédito para poder hacer frente al pago de la vivienda de protección oficial. Por lo tanto, nosotros lo que planteábamos ahora para resolver este segundo problema era incorporar un nuevo instrumento, y ese instrumento era el alquiler con opción a compra, es decir, poder permitir a muchas familias gasteiztarras el acceso a una vivienda en modo alquiler y tener un derecho de opción a compra para poder ejecutarse en un plazo determinado por la normativa. Y entendíamos que esto podía dar respuesta a una gran contradicción que se estaba produciendo en Vitoria. ¿Por qué? Porque estábamos hablando aproximadamente de 700 viviendas de VPO para ser transmitidas en propiedad, bien en plena propiedad, bien en derecho de superficie, en la ciudad, que estaban ya construidas o a punto de construirse, de acabarse la construcción y que no tenían adjudicatario, que estaban vacías, y por otro lado teníamos un estudio realizado por la Sociedad Ensanche 21 en el que venía a demostrar que aproximadamente 2.000 gasteiztarras habían renunciado en los últimos 4 años a la vivienda de protección oficial por motivos económicos. Por lo tanto, teníamos por un lado una oferta ociosa y por otro lado una demanda que no podía acceder a esa oferta, porque el problema era la fórmula de acceso. Y entendíamos que el alquiler con opción a compra era un buen instrumento para dar respuesta a las personas que quieren alquilar una vivienda de protección oficial, a las personas que quieren comprarla pero ahora no pueden, a las personas que la pueden comprar y la pueden pagar y a las promociones o a las promotoras, en este caso de viviendas, que tenían dificultades para colocar las viviendas que en este caso estaban vacías. Esto, que era el planteamiento que hacíamos en su día, recuerdo, exigía dos cosas. Por un lado, un cambio de normativa en el Gobierno vasco, que es el órgano competente para ello, y por otro lado, una disposición de, en este caso, el Gobierno municipal, para que por lo menos las promociones municipales de vivienda de protección oficial se pudiera incorporar este nuevo instrumento de acceso a la vivienda y permitir, pues lo que os comentaba, de satisfacer la oferta y la demanda. Bien, este cambio en la normativa del Gobierno vasco ha llegado y ha entrado en vigor el 29 de diciembre del año pasado, del 2012. Ahora, según la nueva normativa del Gobierno vasco, se permite el acceso a la vivienda de VPO en la modalidad de alquiler con una opción a compra. Un derecho que se puede ejecutar
en 5 años o durante 5 años desde que se inicia el alquiler, y que tiene una importante ventaja para aquellas personas que hacen uso de él, que es que se pueden deducir gran parte de lo abonado en las rentas anuales o en las rentas mensuales si ejercen el derecho a compra. Es decir, que ahora el Gobierno vasco ha incorporado la opción de poder acceder a las viviendas de VPO en alquiler con una opción de compra que se puede ejecutar ese derecho en 5 años y que además si se ejecuta, los arrendatarios podrían deducirse entre el 50 y el 70% de lo abonado en alquiler para reducirse del pago final que deberían hacer. Además de esto, el Gobierno municipal también vio con buenos ojos nuestra iniciativa y ha facilitado el que se pueda hoy aprobar en el Consejo de Ensanche 21 una propuesta que vamos a trasladar para que las promociones de vivienda de VPO municipales que tenemos vivienda vacía puedan transmitirse con la fórmula del alquiler con opción a compra. De tal manera que podamos dar salida primero a una demanda que no puede hacer frente ahora al pago de una hipoteca y podamos dar salida a una oferta que se ha quedado ahí ociosa por la imposibilidad de encontrar un adjudicatario de su perfil. Creo que es una buena noticia para la ciudad. En este momento nadie entendería, y esto es muy importante, nadie entendería que haya 750 viviendas de protección oficial vacías porque no encuentran un adjudicatario y, por otro lado, que tengamos 2.000 personas en la ciudad que no pueden acceder a la vivienda de protección oficial por motivos económicos. Y creemos que el alquiler con opción a compra es una fórmula para dar respuesta tanto a las personas que quieren acceder a la vivienda como a aquellos promotores que quieren vender las viviendas que en este momento están ociosas. Y es una fórmula que creemos que es muy buena y es positiva para la ciudad. Hemos hablado con la viceconsejera de Vivienda, con el Gobierno vasco, y nos ha trasladado también la voluntad por parte de esta administración de facilitar la transmisión de las viviendas de protección oficial del Gobierno vasco en Vitoria a través de la fórmula del alquiler con opción a compra. De tal manera que en un breve plazo de tiempo todos aquellos promotores de vivienda que tengan vivienda vacía en la ciudad, bien por parte del Ayuntamiento, promociones municipales, bien por parte de las promociones del Gobierno vasco, pueden acogerse a esta nueva fórmula y ofrecer sus viviendas vacías en alquiler con opción a compra. Creemos que así damos respuesta a las familias que quieren alquilar una vivienda de protección oficial y potenciar el alquiler, a las familias que quieren comprar una vivienda y ahora no pueden por la situación económica y por las dificultades y restricciones en cuanto a la concesión de créditos hipotecarios, y a las promotoras que quieren también dar salida a los pisos que están ociosos en la ciudad. Esto creo que es una medida útil que sirve para dar respuesta a todas aquellas gasteiztarras que en este momento no pueden acceder a una vivienda de protección oficial por los motivos que he comentado, fundamentalmente económicos. Quiero agradecer también la disposición que ha tenido el equipo de gobierno, en este caso, para poder facilitar el cumplimiento de esta iniciativa que trasladamos al Pleno, como les he dicho, el año pasado, y desde luego que nos parece que es una buena noticia para Vitoria-Gasteiz y para la política en general. Una política que sirva para responder a los problemas de la ciudadanía, una política útil. La opción de compra no obliga a la compra, Quiero decir que quede muy claro, las personas que acceden a esta fórmula entran en alquiler, en modalidad de alquiler, y tienen derecho a comprar la vivienda, no obligación. Esto es un aspecto que también me gustaría que quedara claro por si tenéis alguna duda. Y esto es fundamentalmente lo que os queríamos trasladar. Hemos hablado con UNECA, en este caso también se han mostrado muy receptivos con esta iniciativa, les ha gustado mucho la iniciativa. Hemos hablado con bastantes personas que serían potenciales beneficiarios o posibles adjudicatarios de estas viviendas, que también han mostrado su satisfacción, y en definitiva yo creo que es un instrumento que satisface a todos, a la política en general porque resuelve problemas de la ciudadanía, a los promotores que tienen las viviendas sin colocar y también
a muchas personas de Gasteiz que quieren acceder a una vivienda de protección oficial y hoy, por la situación económica actual, no pueden. Y esto es lo que os queríamos comentar. No hay más. Si tenéis alguna duda, pues estoy a vuestra disposición.